Bueno, ahí estamos grabando. Entonces vamos a, simplemente para todos los que no pudieron conectarse o participar, digamos, en forma presencial, la idea es, vamos a tratar de llevar adelante esta cursada de la mejor manera posible. Los docentes somos, bueno, quien les habla, Marcelo Utar, figuro acá en la sesión como un usuario Meet, porque es el usuario que la facultad nos da para poder grabar las sesiones. Yo estoy a cargo de la materia, de la asignatura, y tengo como ayudante, digamos, al ingeniero Nicolás Managa, con quien damos la materia hace muchos años. Nicolás va a ocuparse de dar los contenidos los días jueves. En general, sobre todo al principio, vamos a turnarnos con algunos de los temas teóricos, porque no hay mucho para hacer a nivel práctico, pero después, más adelante, Nicolás va a abordar más bien aspectos prácticos, de ejercicios, y yo voy a continuar con los contenidos más teóricos. Hay bastante material en el campus. Yo anoche justamente me encargué de ir agregando todos los que se inscribieron, los alumnos que se inscribieron al campus. Entonces vamos a ver si puedo compartir con ustedes la pantalla. Y cambio a mi usuario de la facultad. Es aula virtual 8639. Acá tienen, digamos, ya supongo que a esta altura se manejan mejor que yo con el campus. Lo tenemos organizado de esta manera. Entonces tenemos una sopa general y después, digamos, hay secciones. Hay una sección que es repaso de conceptos y terminología de comunicación de datos. Después hay otra que es todo lo que es TCP protocolos, ejercicios de direccionamiento y ruteo. El primer parcial, esto tenemos que reformular un poco la idea, porque esto era así cuando el parcial era virtual. Después, algo que llamamos Network Services y Web Services, en realidad es una forma de hacer referencia a servicios que se montan sobre la red TCP/IP. Es un capítulo de otros donde hay distintos temas que se pueden llegar a abordar. Pero lo más importante es, digamos, primero que entiendan cómo está organizado. Segundo, bueno, además que cada uno de ustedes pueda loguearse y acceder correctamente a la plataforma. Va a ver que hay clases. Bueno, están las clases del año pasado. Yo esto lo voy a reformular. No va a decir clases de tal fecha, sino que va a decir un poco, digamos, va a hacer referencia a estos contenidos. Pero en definitiva, si ustedes quieren, pueden ver perfectamente todo lo que se dio en años anteriores. Por ejemplo, acá están las distintas clases. Después lo pueden revisar. Vamos a tratar de la introducción hacerla mucho más rápida, porque nos hemos dado cuenta que le invertimos mucho tiempo en la introducción y después nos quedamos con poco tiempo para los temas más sustantivos, más del core de la materia. Pero bueno, acá vamos a ver que tenemos todas no solo las presentaciones en PDF, sino videos
que complementan muchas de las clases que nosotros damos. Hay videos cortos como este, por ejemplo, donde hablamos de conmutación y multiplexado y de conmutación de circuitos versus de paquetes, que está bueno porque entonces permite rápidamente ver una clase corta, que no me acuerdo si son solo 10 minutos, y entender bien el concepto detrás. Lo mismo lo de encapsulado, desencapsulado y forwarding, o cuando hablamos de redes de computadoras, sistemas extremos e intermediarios, y este tipo de cosas. Fíjense que estas son clases más completas: introducción a la red de datos, parte 1, introducción a la red de datos, parte 2. También hay un video sobre protocolos orientados a la conexión. Hay videos sobre fundamentos de Ethernet, parte 1 y parte 2. Es decir, hay bastante como para, si ustedes quieren aprender, van a poder mirar ahí, digamos, todo lo que hemos ido explicando en estos últimos años, sobre todo en los últimos 2 años. Entonces, yo empezaría ahora con la introducción, porque avanzamos rápidamente. Lo ideal sería poder en la clase de hoy ya presentar esto. Fíjense, yo les voy a pasar rápidamente los slides para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Lo ven bien, ¿no? Ahí. Entonces, fundamentos se ve bien. Bueno, bárbaro. Fundamentos de comunicación de datos, fundamentos de LAN y WAN, arquitectura TCP/IP, otras arquitecturas de red, dispositivos de networking y protocolos de ruteo. No necesariamente en la introducción vemos todo el detalle, pero como para tener un repaso muy rápido. Después fíjense que vemos bueno, esto. Voy a abrir mejor la presentación. Apuntes. Acá estuvimos trabajando mucho sobre el material cuando teníamos que empezar a dar todo virtual, porque antes es como que, bueno, pasábamos las transparencias y todo lo demás lo complementábamos en el pizarrón. Con la virtualidad tuvimos que empezar a terminar un poco más o nutrir un poco más las diapositivas, complementarlas con otros elementos. Vamos a ver si ahora... A mí me parece que está tardando porque está sincronizando Dropbox. Y como son 86 megas de archivo 86 megas. Mientras terminamos de mirar acá, total. Bueno, entonces, sistemas, es decir, la comparación, es decir, uno de los primeros conceptos que nos interesa que ustedes comprendan es que comunicación de datos es una rama de sistemas paralelos. ¿Ah? Ahora, en sistemas paralelos están sistemas paralelos fuertemente acoplados, en inglés tightly coupled,
donde la transmisión se hace en paralelo, por ende, como encima es de muy corta distancia, los bit rates son muy altos. Además, como se transfiere en paralelo, los flujos, es decir, el throughput es enorme. Es decir, muchísimo más alto que en otras configuraciones, en otros escenarios. Entonces, ahí la alta velocidad lo que permite es implementar un modelo de comunicación basado en memoria compartida, ¿tá? Shared memory. Y a esto se lo llama generalmente plataformas de multiprocessing, es decir, una computadora con un montón de CPUs y cores. En cambio, vamos a ver acá, los sistemas paralelos débilmente acoplados, los loosely coupled parallel systems, la transmisión es serial, no es paralela, porque los circuitos, al ser distancias de metros para arriba, ya los circuitos empiezan a ser más caros, es decir, hay que cablear, hay que poner electrónica con un poco más de potencia, etcétera. Y entonces ya no se puede transmitir tanto en forma paralela, se transmite en forma en serial y las velocidades son menores, porque a medida que va aumentando la distancia, se va haciendo más difícil, digamos, mantener los anchos de banda que podemos tener en las cortas distancias. Entonces, en ese escenario de un throughput no tan alto, aparece el modelo de comunicación llamado de intercambio de mensajes protocolares. ¿Ah? Es decir, no es memoria compartida, es mensajes protocolares. Y entonces, y ahí es donde entramos en el mundo de la comunicación de datos y las redes de computadoras. Es decir, es un mundo de sistemas paralelos, pero los sistemas paralelos están acoplados. Por ende, usan este concepto de mensajes protocolares. Y en definitiva, un protocolo que es un estándar, o de hecho, o un estándar abierto, que define el formato de los mensajes y en los procedimientos de intercambio de esos mensajes. ¿Ah? Eso es un protocolo, digamos, de redes de computadoras, o un protocolo de comunicación de datos. ¿Ah? Entonces, nosotros nos vamos a meter en esta área del conocimiento, la que estudia el tema de los intercambios de mensajes protocolares. Entonces, después hay otros conceptos que son, por ejemplo, el concepto de sistema extremo, de sistema intermediario. Esto ahora voy a poner un video porque es interesante, porque en definitiva es para entender mejor también el modelo y la arquitectura de red, con digamos, la orientación a las capas, es decir, el modelo y la arquitectura de red en capas, para entender mejor esto. Entonces voy a ver un video para donde con mucha tranquilidad, que además lo pueden ver tantas veces como quieran, abordamos un poco el detalle de todo esto. Y obviamente, digamos, después de ver conceptualmente qué es el modelo y la arquitectura de red, ver concretamente el modelo de referencia OSI, es decir, que es el OSI Reference Model, Open System Interconnection Reference Model, modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos. Que supongo que ya lo habrán visto un poco en comunicación de datos. Y ahí, digamos, el repaso de las distintas capas del modelo OSI, entonces capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, de presentación y de aplicación. Después hay toda una jerga que repasamos hay terminología, ¿tá? Y acrónimos, simplemente para tenerlos presentes, ¿no? Un acrónimo típico es, por ejemplo, el CPE, el Customer Premises Equipment. Sobre todo en las telcos se usa mucho esa terminología porque es el equipo que está en lo del abonado, en lo del usuario. ¿Tá? O el Packet Switching Equipment, generalmente el equipo que está en dependencias del proveedor de servicio. Pero esto es muy de telco. ¿Tá? Así que esto es terminología simplemente para que, si la ven en algún momento, igual esto hoy se googlea, se encuentra de todo, ¿no?
Después repasar un poco lo que son los medios de transmisión, que el cable coaxil, grueso, fino, el par trenzado, blindado, no blindado, la fibra óptica multimodo, monomono. Además, en fibra óptica se siguen, digamos, liberando nuevas versiones que aprovechan distintas particularidades de la fibra y la hacen o le permiten transmitir más ancho de banda o las hacen más baratas. Es decir, es un juego entre prestación y costo. Todo lo que es inalámbrico, ¿no? Entonces acá los medios, digamos, repasar un poco el concepto de los medios de transmisión. Después también repasar estos conceptos de ancho de banda, porque en realidad de capacidad de canal, que algunos hablan de ancho de banda, otros hablan de baud rate, de bit rate, de throughput, y en realidad no es todo exactamente lo mismo, ¿no? Incluso las unidades. El ancho de banda en realidad se mide en hertz, sin embargo, es muy común que alguien diga, ¿y qué ancho de banda tenés? Y 150 megabits por segundo. No es consistente la terminología con la unidad, ¿tá? Pero es bastante usual. ¿Y qué ancho tenés? Sí, yo tengo como 50 megas. Encima ni siquiera se dice la unidad, se dice mega. Como si ya con eso basta. No, no, hay que indicar bien cuál es la unidad. Si es megabit por segundo, si es megabit por segundo. Después, por ejemplo, bueno, baud rate, que tiene que ver con la transmisión de símbolos. Entonces, si tuvieron, supongo que comunicaciones digitales, ¿ven esto? Donde ven todas las distintas técnicas de codificación, modulación, multiplexado, y donde ven cómo poder codificar información. Entonces, hace con símbolos y la cantidad de símbolos por segundo es el baud, y el baud rate, y si cada símbolo tiene n bits, multiplicado por n da el bit rate. Pero encima es un bitrate que es muchas veces el bitrate de velocidad, de lo que se llama velocidad de ráfaga. Pero si yo ahora transmito en paquetes o mensajes y no puedo estar constantemente transmitiendo porque, por ejemplo, hay contención en el canal que es compartido o hay que esperar un cierto tiempo para el acknowledgement, o hay una ventana, pero la ventana es insuficiente para llenar el canal, resulta que el throughput, que es la cantidad de información real que logro transmitir por un canal, generalmente es menor que el bitrate. Además, porque depende de todas las etapas por las cuales tiene que atravesar el mensaje. Tal vez tengo conexión local con un bitrate de 100 megabits, pero resulta que aguas abajo el bitrate es mucho menor, y además hay tiempo en call, etc. Así que bueno, todos estos conceptos, ¿no? Hay que clarificar. Otros conceptos, bueno, transmisión serial paralela, ya lo vimos. El tema de la topología, si es punto a punto, multipunto, las topologías malladas, completamente malladas, parcialmente malladas. Cuando queremos tener n nodos interconectados con una topología completamente mallada, hay que recordar que la combinatoria da n por n-1 sobre 2. Es decir, que si tenemos 10 nodos, si tenemos 2 nodos, solamente da un enlace. Si tenemos 3 nodos, da 3 enlaces. Pero si tenemos 10 nodos, da 10 por 9, 90, dividido 2 da 45 enlaces. Entonces, esa complejidad, ¿cómo se aborda? Y con una topología parcialmente mallada y una red de provisión de servicio, donde hay una topología de interconexión de nodos, pero que esos nodos no son end systems, sino que son intermediate systems, ¿no? Después, otros conceptos que repasamos son la comparación entre transmisión analógica y digital, ¿no? Es decir, la diferencia, ambas transmiten información. Pero ¿qué pasa? Cuando yo transmito la información con técnicas de modulación y en los sistemas intermediarios hay amplificadores, el problema que tengo es que amplifico señal y ruido, con lo cual se degrada la señal a ruido, y si hay muchas etapas, en el momento que el receptor en la otra punta no llega a discriminar bien la señal de ruido y empezamos a tener problemas de error. En transmisión digital, como usamos
técnicas de codificación, es decir, técnicas donde los sistemas intermediarios saben cómo está codificada la información y por ende lo que hacen es los sistemas intermediarios no son simples amplificadores, sino que reciben la señal, la decodifican y vuelven a recodificar otra señal digital y por ende eso desacopla el ruido de la señal y por ende podemos tener etapas y no se nos degrada la relación señal-ruido. Entonces, la gran ventaja de la transmisión digital es esa, es decir, podemos tener cantidad enorme de etapas intermedias y no se nos degrada la calidad de lo que estamos transmitiendo. Igualmente, hay una degradación por el hecho de que si yo transmitía algún tipo de señal analógica, como es la voz, como es en su momento la televisión analógica, etcétera, o el audio, tenemos la degradación propiamente dicha de la codificación digital, donde está el ruido digital, que es la imprecisión por, digamos, los cuantos en los cuales codifico, digamos, las muestras que tomo de la señal analógica. Pero en realidad esa pérdida es irrisoria respecto de la ganancia de tener una red de transmisión digital, ¿no? Después, otros conceptos es, bueno, transmisión sincrónica, asincrónica, es decir, tenemos que sincronizar los receptores con el transmisor. Entonces, cuando el enlace es punto a punto, eso parece bastante fácil. Cuando es un punto multipunto ya no es así. Por ende, las transmisiones, por ejemplo, en las redes LAN, han necesitado de la posibilidad de transmitir, pero con, digamos, código autosincronizado. Es decir, que la sincronización no se logra con una señal aparte, sino que se logra con la misma codificación. Es decir, cuando codifico los datos, estoy codificando simultáneamente los datos y además le estoy agregando información de sincronismo. Y eso permite que cuando uno hablan y N reciben, los N se puedan sincronizar perfectamente. Y además no hace falta un canal adicional de sincronismo. Esa es otra de las grandes ventajas, ¿no? Después, los conceptos de simplex, duplex, half duplex, full duplex, es decir, cuando transmitimos, si podemos transmitir de a uno a la vez, es decir, cuando transmito en un sentido, el otro no transmite y cuando el otro transmite, yo no puedo transmitir, sería un half duplex. Y un full duplex sería cuando podemos transmitir simultáneamente. Y el simplex es transmitir en un solo sentido, lo que pasa que eso generalmente viene asociado a una topología donde hay varios enlaces y tengo una topología que permite la transmisión de todos a todos, tal vez en formato half duplex, pero por la cooperación de los nodos. Por ejemplo, típicamente en una topología anillo, ¿no? Después, bueno, repasar todo lo que es técnicas de detección y de errores, con técnicas como las de checksum o las de CRC. Las técnicas de recuperación de errores, generalmente las técnicas de recuperación usan técnicas de detección, pero otras veces se usan técnicas de detección sin recuperación, es decir, simplemente para decir, si recibo con error, descarto. Entonces, generalmente, cuando los enlaces tienen pocos errores, como por ejemplo en los enlaces de transmisión digital, por ejemplo en la LAN, no se hace recuperación de errores, se hace solo detección. Y por ende, llegado el momento, si recibimos algo con error, simplemente lo descartamos y será una capa superior la que se encargue de hacer frente a esa eventualidad, ¿no? Y pedir, por ejemplo, una retransmisión. En cambio, las técnicas de recuperación de errores en las redes TCP/IP típicamente se realizan en las capas más arriba, no tan abajo. Abajo se realizaban en las redes WAN, como eran X25, por ejemplo, pero ni siquiera FrameRelay. FrameRelay ya tampoco hacía ningún tipo de recuperación de errores, solo detección. Pero a los efectos nuestros es algo que lo vamos a ver fundamentalmente en TCP,
Y lo que permite es, frente a la detección de algún error, lo que se hace es se retransmite. Eso es técnica de recuperación, pero además se puede hacer con dos modalidades en función de cómo se quiere hacer el tratamiento del aprovechamiento del ancho de banda del canal. Entonces, una es stop and wait, que es un mecanismo muy sencillo. Lo transmito un mensaje y espero una confirmación. Si no la recibo, retransmito. ¿Ah? En cambio, sliding window generalmente es transmito un mensaje, pero mientras espero la confirmación de ese primer mensaje, puedo transmitir otros mensajes y de esa manera, por más que el enlace tenga mucho delay, yo logro aprovechar todo el ancho de banda del canal, es decir, la capacidad de canal, para hablar con, digamos, con propiedad académica, ¿no? Otros conceptos son el control de flujo, el control de congestión. Entonces acá lo que hay que entender es, control de flujo es cuando trabajamos el control del flujo de datos de extremo a extremo. ¿Ah? Es decir, entre un end system y otro end system. Entonces, permite que el receptor no se vea, digamos, desbordado por los datos transmitidos por el transmisor. Eso es un control de flujo. Por lo general, el control lo vamos a ver en el caso de TCP, que es un control que hace el receptor. Pero hay otros protocolos que usan un control que lo hace el transmisor. Es decir, entonces hay distintas técnicas. Pero la que típicamente nosotros vemos es la de control de flujo realizado por el receptor, que con la ventana de recepción va indicando cuál es la capacidad que le queda en su buffer de recepción. Después todo lo que es control de congestión tiene que ver con las colas en los sistemas intermediarios, en los intermediate systems. Una cosa que vamos a repasar cuando veamos el video que les voy a mostrar es que justamente cuando comparamos conmutación de circuitos con conmutación de paquetes, lo que aparece en conmutación de paquetes es las colas, que no aparecen en conmutación de circuitos. Entonces, cuando aparecen las colas, se puede producir la congestión, que es porque una cola se empieza a agrandar y al principio, cuando empieza a crecer una cola, genera más delay, pero llega un momento en que desborda y genera pérdida de datos. Cuando se empiezan a producir las pérdidas de los mensajes de datos, digamos, decimos que hay congestión severa. Entonces, bueno, hay distintas técnicas de control de congestión. La más sencilla es la explícita, es cuando el end system da cuenta que se perdió un mensaje, que hace es bajar la tasa de transmisión para no congestionar la red. ¿Por qué? Porque supone que no llegó ese mensaje porque la red está congestionada y la red entonces perdió el mensaje por congestión y no por error, digamos, de ruido impulsivo, por ejemplo. Pero también hay técnicas de notificación implícita, lo que recién expliqué es de implícito, ¿no? Implícito. Pero hay algunas redes que pueden trabajar con notificación explícita. En ese caso, tiene que ser el nodo el que, cuando advierte que hay congestión, le envía aguas arriba o aguas abajo un mensaje al system para que el system lo tome en cuenta. Eso se veía en frame relay. No sé si llegaron a ver frame relay en comunicación de datos. Sí. ¿Se acuerdan? En frame relay se hablaba mucho del backend, el backend, Backward Explicit Congestion Notification, el backend. El beacon se enviaba cuando un nodo de frame relay detectaba congestión en una cola, entonces mandaba hacia el end system emisor un beacon y se lo enviaba piggybackeado en un mensaje que iba a ese end system. Y entonces, en ese caso, ese end system típicamente implementaba algún mecanismo para bajar la tasa de transmisión. En ese caso es un control de congestión explícito.
Hay algunas propuestas de control explícito de congestión en IP, pero no están ampliamente usadas. Si se usan en un contexto muy acotado, en redes privadas. ¿Ah? Después, bueno, recordar lo que son las técnicas de multiplexado, por división de frecuencia, de tiempo y de tiempo, digamos, determinístico y estadístico, el STDM. Y entonces, ahí también vamos a ver un video que recuerda un poco todos estos conceptos, ¿no? La comparación de las técnicas de computación de circuitos y de paquetes. Es importante recordar un poco estos conceptos cuando veamos uno de estos videos que les vamos a ir mostrando. Entonces vamos a recordar, siempre hay un trade-off, una solución de compromiso entre calidad y costo. Entonces, la computación de circuitos es muy buena para la calidad, es muy mala para el costo. Nosotros, es decir, el mundo ha ido evolucionando hacia la red de conmutación de paquetes para reducir los costos. Pero se ha ido perdiendo calidad. Entonces, para compensar o para paliar la pérdida de calidad en la conmutación de paquetes, surgen estas técnicas que se dan en llamar QoS, Quality of Service, que no es que con eso tienen mejor calidad que circuitos, porque mejor calidad que conmutación de circuitos no van a poder tener, pero van a tener mejor calidad